¿Que no sabes cómo se hacen las patatas al montón? Pues te lo cuento rapidito. Y además, te voy a dar todos los detalles que tienes que tener en cuenta para que te salgan unas patatas al montón espectaculares. Con 4 patatas tenemos para 2 raciones grandes. Primeramente vamos a pelar las patatas. Esta receta de patatas al montón es el acompañamiento ideal para cualquier plato de carne, pero también puede servir como un plato principal si la acompañas con unos huevos fritos, por ejemplo, o con un chorrito de vinagre para un aperitivo. ¡Están riquísimas! Una vez peladas las patatas, las vamos a lavar. Con la patata ya limpia, la vamos a cortar en rodajas. No te esfuerces en hacer un corte uniforme y ni mucho menos uses una mandolina. Lo que necesitamos para que estas patatas salgan de 10 es hacer un corte irregular, que por unos lados sean más finas y por otros más gruesos. El grosor debe estar como veis en el vídeo, entre 1 o 3 milímetros. El siguiente ingrediente de la receta va a ser el ajo. Para esta cantidad de patatas, con 8 dientes de ajo es suficiente. No los vamos a pelar. Con la ayuda del cuchillo los vamos a aplastar. Y ya el último ingrediente necesario para elaborar esta receta será una cebolla pequeña que vamos a cortar en juliana. Ponemos en el fuego una sartén amplia y añadimos una buena cantidad de aceite, más o menos como estáis viendo. Aceite de oliva, y a poder ser virgen extra, que fijaros qué color tiene. Madre mía, me encanta, una maravilla. Vamos a cocinar con un fuego bastante alto. Mientras se calienta el aceite, vamos a salar las patatas. Yo las voy a repartir en 2 bandejas para hacerlo más cómodamente. Las salamos y las removemos bien para que la sal llegue a todas las partes de la patata. Cuando el aceite esté caliente, añadimos la cebolla. La temperatura será a un fuego medio alto, 8-10/14. Vamos a dorar la cebolla durante un par de minutos, o hasta que veáis que va cogiendo algo de color. Añadimos los ajos y hacemos lo mismo que con la cebolla. Esperamos un par de minutos para que se dore, pero no mucho, porque después se va a seguir dorando con la patata. Ahora subimos el fuego al máximo. Yo lo tengo a 14/14. Pero lo que tenéis que ver vosotros es que el aceite esté vivo, que se nota que se está friendo la patata. Añadimos las patatas, pero atentos que este punto es importante, si queremos que las patatas nos queden crujientes y no se parezcan a unas patatas panaderas. Recordad que yo he repartido las 4 patatas ya cortadas en 2 bandejas para salarlas. Bien, pues vamos a freír las patatas en 2 tandas. Las patatas de una bandeja y después la de la otra. Dependiendo de la cantidad de patatas que tenéis que freír, lo importante es que no queden muy amontonadas. La patata va a soltar agua, y si hay mucha cantidad, se van a cocer.
Esperáis 4 o 5 minutos y dais la vuelta a las patatas. El truco está en no moverlas mucho y tratarlas con cuidado para que no se rompan. Veréis que algunas patatas se han pegado entre sí. Tenéis que separarlas con cuidado para que se frían bien por todas partes. Cuando veáis que las patatas ya están tostadas por algunas partes, será el momento de sacarlas del aceite. El corte regular que hemos hecho a las patatas es para que unas partes estén crujientes y otras tiernas. Si lo hacéis así, os van a quedar unas patatas al montón de espectáculo. No te voy a pedir que te suscribas, porque si has llegado hasta aquí, tarde o temprano lo vas a hacer. Lo que sí que te pido es que pruebes la receta y luego vuelvas a contarme qué tal te salió. Déjame un like o un dislike, que necesito saber si esto va por buen camino. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.